atención, señor presidente. Como saben, la Procuraduría Fiscal de la Federación es la responsable de representar el interés fiscal de la Federación y presentar las querellas por defraudación fiscal y así como dar seguimiento a todos los procedimientos que se litigan en los diferentes tribunales del Poder Judicial Federal para defender el interés fiscal, el interés y los recursos de todas y todos los mexicanos. Este caso que voy a plantear, como lo ha señalado el señor presidente, es un caso relevante, no solamente por el monto, que es un monto de recursos importantes, sino por el contexto en el que se da y cómo ha sido manejado el proyecto que plantea resolver este asunto, que será discutido o que se ha planteado ser discutido el día de hoy en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presentamos esta presentación denominado caso Gustavo Cárdenas Fuentes, que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Quién es Gustavo Cárdenas Fuentes? Es una persona física que ha sido identificada como tío de Luis Cárdenas Palomino y quien además funge como representante legal de OPSES de México SADCB, que ha encabezado diversas operaciones financieras, no solamente en esta empresa, sino también en algunas otras, y que fue beneficiaria de distintos contratos en la pasada administración, principalmente en lo que es hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, diversas entidades como el Gobierno de Michoacán, Nayarit, en la Policía Federal y el Servicio de Protección Federal, regularmente vinculado a artículos de inteligencia y de comunicación. Como un dato relevante en este caso, el señor Cárdenas Fuentes adquirió un Ferrari 458 Spider 2014 por 5.6 millones de pesos y fue beneficiario de una donación de un inmueble por 50.8 millones de pesos en septiembre del 2016. Estos son solo algunos datos que nos permiten dimensionar esta problemática. Adicionalmente, como ya muchos de ustedes han dado cuenta en medios de comunicación, en muchas notas periodísticas y en el trabajo de investigación que realizan, esta persona se refiere a tenido contratos o tuvo contratos en la pasada administración por más de 600 millones de pesos en distintas dependencias, además de que ha sido señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a Cárdenas Palomino y evidentemente a Genaro García Luna, vinculados a empresas como Adamantium Private Services, provenientes de Numbac Technologies Inc., empresa utilizada, reitero, por Genaro García Luna para enviar recursos a Estados Unidos, resultante de hechos de corrupción mediante esquemas complejos de desviación de recursos públicos por montos que ya ha dado a conocer también la UIF por más de 745 millones de dólares. Adelante, por favor. Ahora, este es el contexto del asunto y vamos a hablar de lo que se dirime hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comentar que el SAT inició una revisión de las cuentas del señor Cárdenas Fuentes en 2016 y él interpuso un amparo para impedir que la autoridad fiscal concluyera esta visita de revisión que tiene por objeto determinar si se violó la ley o no, si se pagaron los impuestos correspondientes o no. No obstante, que el SAT logró acreditar un crédito fiscal, es decir, que este señor dejó de pagar 163 millones de pesos de impuestos desde el 2015 y que actualmente serían 342 millones de pesos con las actualizaciones que correspondan. El señor Cárdenas interpuso diversos recursos, desde juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicios de amparo ante el Tribunal Colegiado, que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es donde vamos a detenernos un minuto más porque se dirime hoy en la Corte. Como pueden ver, en este diagrama,
La Corte conocerá hoy de este asunto, pero antes de hoy hubo 3 proyectos en manos del ministro ponente en diversos momentos, particularmente el 10 de agosto, el 13 de octubre de este año y el 19 de abril, perdón, el 13 de octubre de 2022 y finalmente el 19 de abril del 2023. Estos proyectos en su momento eran resoluciones que fueron públicas y eran en favor del SAT y de la determinación del crédito fiscal, es decir, que esta persona debía impuestos al Estado mexicano y que debía pagarlos. Adelante, por favor. Sin embargo, a inicios de mayo de este año, el ministro ponente presentó un nuevo proyecto, pero ahora plantea conceder el amparo a Cárdenas Fuentes, cambiando el criterio sostenido previamente por la Sala, primero por su proyecto y después por la Sala, porque ha mantenido un criterio para resolver asuntos similares, lo que conduciría a que fuera exonerado por el tribunal colegiado al resolver en definitiva y evitar que esta persona pague los impuestos que corresponden a la Federación. Reiteramos, de aprobarse este criterio el día de hoy y si sumara 4 votos, se entendería que este criterio sería vinculante a todos los tribunales del país, cosa que afectaría la hacienda pública. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues de miles de millones de pesos, calculamos por lo menos 10,000 millones de pesos en la afectación de procedimientos que se están integrando actualmente en visitas de verificación, en facultades de revisión del SAT, más los asuntos que actualmente se dirimen en tribunales federales. La relevancia de este caso no solamente es económica, es también por la implicación y el contexto de la persona que ha promovido que la justicia lo ampare y a quien hoy el proyecto planteado en la segunda sala pretende conceder el amparo. Esto se sumaría también a las acciones que ya ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el retroceso que tuvimos el año pasado respecto a las reformas penal fiscal, que consideraba la prisión preventiva oficiosa como una medida eficaz para combatir la defraudación fiscal y que fue declarada inconstitucional, obligando a la autoridad a fortalecer las acciones de investigación y de litigio y que afortunadamente han dado resultado para defender la hacienda pública. Sin embargo, hoy queremos poner este tema sobre la mesa que requiere de la atención y el conocimiento de la ciudadanía. Los recursos públicos que se dejan de percibir son recursos que no pueden ser destinados a salud, a escuelas, a alimentación o a programas de bienestar como los que encabeza y ha planteado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Es cuánto, señor presidente? El ministro Luis María Aguilar. La actualización, el monto de los impuestos omitidos, lo que se cuantificó o se determinó al momento de la omisión de los impuestos fueron 163 millones de pesos. Por la actualización, en este caso, son más de 300 millones de pesos y lo que consideramos que podría afectar a la hacienda pública es en más de 10,000 millones de pesos por asuntos similares que están en investigación por parte del Servicio de Administración Tributaria, más aquellos que están en litigio ante distintos tribunales en el país. En este momento no lo tengo, estamos haciendo el inventario, pero los más representativos que tenemos a la vista suman más de 10,000 millones de pesos. Más adelante podríamos darles el inventario total, porque estamos hablando que tan solo la Procuraduría Fiscal tiene más de 20,000 asuntos y de estos 2,000 o 2,500 están, como decimos comúnmente, vivos o activos o muy activos en los tribunales. Entonces,
cuando concluyamos la revisión junto con el sistema de administración tributaria, podemos darles una cifra precisa. Incluso podría incrementarse el monto al que he hecho referencia. Gracias. Sí. ¿Por qué no explica sobre el criterio? Yo creo que eso es el cambio de criterio. Ok. Gracias. Voy a explicar el cambio de criterio, si me regalan la diapositiva respectiva, por favor. Decía hace un momento que durante 3 ocasiones el ministro ponente planteó un proyecto distinto. Una antes, por favor. Ahí está. Que el 10 de agosto del 2022, el 13 de octubre de 2022 y el 19 de abril de 2023, el proyecto que se había presentado al Pleno de la segunda sala planteaba dar la razón al SAT en que la investigación de este asunto le asistía la razón. ¿En qué consiste la investigación? Es que el SAT tiene un tiempo para llevar a cabo una visita a los particulares para determinar si han pagado sus impuestos o no. La ley dice que esta se interrumpe, este plazo de 12 meses se interrumpe si el particular interpone algún medio de defensa. Incluso hay 2 jurisprudencias que ya han sido aplicadas durante varios años en este sentido, que la autoridad puede prolongar sus facultades de investigación sin violar los derechos de los ciudadanos y apegándose a la ley. Sin embargo, en mayo de este año se bajaron, después de haberse bajado esos proyectos y no ser votados, se volvió a subir un proyecto, pero ahora en sentido totalmente distinto, sin que haya sido discutido y sin que haya sido votado previamente y rechazado por los integrantes de la segunda sala. Esto es lo que queremos destacar y que hoy será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que no conocemos. ¿Por qué se bajaron los 3 proyectos y por qué de pronto cambia el sentido del proyecto, dando ahora el amparo al particular? Eso es lo que nosotros también preguntamos. ¿Por qué se cambió el proyecto? Lo que vemos es que hay un proyecto nuevo que da un giro sin que haya sido solicitado por los integrantes de la sala de la Corte.